Tenemos otra visita, el ingeniero Guillermo Andreau, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, que hoy nos va a contar qué partido va a representar, qué es lo que van a hacer. A ver, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sorpresivamente, vos sabés que había participado en el Partido Federal en el 2002, había tenido un acercamiento y bueno, Partido Federal que en ese momento pertenecía a Manrique y a toda una... bueno, lo cierto que ahora el Partido Federal ha abandonado, ha bajado todos esos cuadros políticos, ¿no? Y ha tratado de revitalizar el verdadero Partido Federal, que fue fundado en 1820 por el coronel Dorrego, el partido de Urquiza, de Rosas, de Alberdi, de San Martín, o sea, los federales, los hombres que estaban desesperados por institucionalizar la patria y finalmente lo logran por ese desacuerdo que hubo entre Rosas y Urquiza, finalmente se imponen y ponen la Constitución Federal Argentina, que por supuesto no ha sido respetada en lo más mínimo, ¿no? Entonces, así como cuando se recobró, se reconstruyó la democracia en el año 83 de la mano de Alfonsín, se fue hablando y recitando el preámbulo, pero Alfonsín se quedó en el preámbulo, nada más. La idea ahora es de llevar al conocimiento de la gente qué sistema económico y político y qué orden social se construye si la Constitución funcionase. Ahora, la pregunta inicial es, ¿van a las PASO? Sí. ¿Lista única? Bueno, en varios distritos, o sea, en la provincia de Buenos Aires se hicieron 60 distritos, vamos con lista. ¿En 60 distritos? En 60 distritos, sí. Y muchos, vos sabés que hay un radicalismo disidente, porque realmente es una vergüenza que el radicalismo esté apoyando este gobierno, ¿no? Pero bueno, como hay un radicalismo conservador, eso se puede entender. Pero por ejemplo en La Plata, los radicales quisieron venir con nosotros, entonces Pérez Irigoyen y Panela, que habían sido los dos candidatos que estaban que compitieron en Cambiemos contra el actual intendente que es Garro, pero como fueron los dos radicales separados, sacó uno 30, el otro 30 y Garro sacó el 32%, entonces el intendente es Garro y ahora no les permite ir a las PASO. Entonces esta gente iba a venir con nosotros, pero bueno, ante movidas políticas y operaciones, como se llaman, los bajaron y entonces tenemos una sola lista que son disidentes del Frente Renovador que vienen con nosotros. La idea es que para después de las PASO, esta gente, los radicales, también se puedan sumar a la lista del Partido Federal y que esto que pasó en La Plata, que es la capital del distrito, se pueda sumar en muchas localidades. Así que las perspectivas de no ser nada como es el Partido Federal y las ideas federales totalmente olvidadas, se está abriendo una ventana que nuestra idea es aprovecharla lo máximo posible para que la gente se entere de qué se trataba la Constitución, o sea, la Revolución de Mayo y su Constitución, ¿no? De un orden totalmente antagónico con el actual orden vigente, ¿no? Quiere decir que pasadas las PASO hacen un reagrupamiento. Y esa es la posibilidad que está. Bueno, todos lo van a hacer. Y todos lo van a hacer seguramente. Así que por eso es muy importante en estas elecciones PASO tratar de instalar el discurso federal para terminar con estos salvajes unitarios que han generado esta Argentina en barbarie. Esta Argentina bellísima que tenemos, porque esta semana pasada vos viste la 9 de julio, es el monumento a la belleza que representa la Argentina y a la vez llena en una guerra civil entre ejércitos regulares y ejércitos populares,
porque eso es el costo de tener una sociedad tan fragmentada, con tanta desigualdad como la que propone esta gente, ¿no? Así que es muy interesante el momento porque, como vos sabés, Macri piensa que el modelo argentino es la India, ¿no? Por eso lo trae el Ravi Shankar, para que la gente acepte con resignación y alegría su condición de cosa, de esclavo. Entonces, de las 5 castas que generaba el derecho romano, la India genera 8 castas, ¿no? Distintas. Y claro, él cree que el sistema es ese, y entonces, bueno, ya ves la concentración que hay, cada vez más concentrado el poder para ir hacia la India. Y así tenés que los funcionarios, los distintos funcionarios, por ejemplo, Rosichner, dicen que hay que eliminar el espíritu crítico, o sea, que la gente no piense. Para ir a ese sistema tenemos que lograr eso, que no haya espíritu crítico. Sturzenegger dijo que a los billetes nuevos les pone, viste, panteras, ballenas, animales, porque al lugar donde vamos la historia no importa. Palabras de Sturzenegger, ¿no? Así que este es el camino trazado por esta gente. Cuando la gente se asusta y dice, no, ¿cómo vamos hacia la India? ¿Cómo vamos a transformar la Argentina en la India? Y lógicamente dice, si este es el modelo, dice Macri, y en la India logran que 1.500 millones de personas estén más o menos viviendo más o menos, por más que uno esté en la extrema pobreza y los otros hiper ricos, bueno, sigamos ese camino. Pero lo cierto es que entonces a veces se desdice, viste, Macri, como te dice una cosa, te dice la otra. Dice, no, mi camino es Australia. Y entonces es importante mencionar en esta circunstancia que Canadá fue el país que copió las instituciones argentinas, o sea, copió la Constitución y el sistema, pero fundamentalmente el sistema económico y rentístico que genera ese tipo de sociedad. Y después se replicó en las otras colonias británicas, que fueron Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur. Entonces, lo que le venimos a tratar de decir a Macri y a la ciudadanía es que si queremos ser Australia, lo que tenemos que hacer es copiar lo que hicieron los australianos, es decir, copiar la Constitución argentina, ponerla en valor, como se dice ahora, y ponerla en acción su sistema económico y rentístico. ¿Van a reivindicar a Juan Bautista Alberdi entonces? Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que lamentablemente nuestra gente conoce de Juan Bautista Alberdi solo su obra base, ¿no? Que fue la base. O sea, los federales peleaban contra Rosas porque Rosas no quería institucionalizar el país porque sabía que eso iba a despertar unas guerras civiles, ¿no? Como efectivamente pasó. Después de Caseros, cuando logran vencer a Rosas, imponen una constitución federal, enseguida hubo 2 reformas unitarias, después hubo guerra, y finalmente Pavón, donde ganan los salvajes unitarios, y entonces empieza una suerte de terrorismo de Estado, donde matan a muchos caudillos federales, los otros se tienen que exiliar, y el campo de batalla pasa de ser el campo de batalla a la universidad. Entonces eso se logra tanto con la sanción del Código Civil argentino, como bien lo declara Alberdi. Alberdi dice que en el Código Civil argentino se ha instalado una fuerza destructora más poderosa que todos los ejércitos del Brasil. Pero donde se logra vencer finalmente al federalismo es cuando la Universidad Argentina se nacionaliza. Y con eso se nacionalizan las facultades de Derecho y después de Ciencias Económicas, pero ¿para qué? Para instalar el perverso régimen de impuesto al trabajo, que hoy cuenta con la friolera de 94 impuestos al que trabaja y produce. Para, como decía Alberdi, degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, ¿no? Entonces, bueno, y es ahí donde el campo de batalla se llevó la disputa a ese campo. En ese campo
se abolió la escuela, la tradición de la escuela de Salamanca, que venía de la mano de Alberdi y los Hombres de Mayo y todos los jesuitas, y la escolástica española fue reemplazado por la escolástica napoleónica, de claro tinte romanista, para generar este tipo de sociedad que triunfa acá y en toda América Latina, donde la desigualdad y la guerra civil son sus consecuencias, ¿no? No, seguro. Preguntando, Sí. ¿Cuántos afiliados tiene el federal ahora? Bueno, tiene pocos, tiene 15.000 afiliados, ¿no? Imagínate que es una fuerza que, ya te digo, está en pleno proceso de transformación. Por eso es que quien es su presidente me pide que arme una plataforma federal, me encargó de eso, así que hicimos una plataforma claramente federal, haciendo base en la reforma tributaria que necesita el federalismo y la libertad. Una reforma tributaria que elimine los impuestos al trabajo y cree impuestos a la tierra, como es el mandato no solo de la Revolución de Mayo, sino también del cristianismo, ¿no? Enfrentando a los tributos romanos. Así que generamos una interesante plataforma electoral para estas elecciones, donde se describe cuál es el camino para salir de este sistema unitario perverso en que estamos metidos y volver al camino de Mayo. Y bueno, entonces nuestra tarea ahora es de evangelizar y que la gente, que los argentinos se enteren qué es ser argentino. Somos mucho más que esto en que nos han transformado, en este personaje corrupto que tiene que andar para sobrevivir corrompiéndose, y ya te digo, el primer ajuste que se hace es en la Facultad de Derecho, con el objetivo de implantar un sistema de impuestos, pero que para implantar este sistema de impuestos vos tenés que separar la moral del derecho. Y entonces ahí es donde se separa la moral del derecho como dos entes independientes y que pone al hombre en una alternativa de hierro: o se corrompe o no cumple con la ley. Y normalmente pasa un poco de las dos cosas. Entonces el hombre lo que se logra es corromper a las personas y que las leyes no se cumplan, en definitiva. ¿Qué es esto que estamos viviendo? La anarquía más impresionante que se pueda tener. Pero estás hablando que tienen 60 distritos en la provincia de Buenos Aires. En Las PASO. En Las PASO. Sí. Es importante. Y es importante que después de la PASO, por eso yo te agradezco este espacio que nos está brindando, porque después de las PASO y utilizando estas PASO como parlante, muchos argentinos que están dentro de estos regímenes nacionalistas, porque acá la disyuntiva unitarios federales, que en Estados Unidos fue federalista antifederalistas, el discurso entre la disputa entre Jefferson y Hamilton, acá se llamaron unitarios y federales, pero hoy, para llamar claramente, deberíamos llamar unitarios, cambió su nombre hacia nacionalistas, ¿no? Entonces el nacionalismo es la expresión política que representa el sistema unitario hoy, donde una persona es dueña y cobra intereses a todos los trabajadores de la República Argentina, y después redistribuye esa riqueza a gusto y placer, ¿no? Así lo han venido haciendo Cristina, donde los gobernadores todos tienen que venir acá a mendigar su plata, y los intendentes tienen que hacer lo mismo con los gobernadores. Es decir, un sistema propenso para que se encumbren los más corruptos, y eso es lo que ha venido pasando, una degradación fenomenal. Si vos ves Alfonsín y el grado de corrupción que había en el gobierno de Alfonsín, que la había, pero tenía una escala, después vino Menem, después Cristina, y ahora esto, el grado de expansión de la corrupción es fenomenal, ¿no? Y es por el sistema que estamos viviendo. Entonces queremos advertir a los argentinos que en el gen argentino está que nuestro camino es Australia y no a la India. Está bien. ¿Provincia de Buenos Aires nada más? No, hay seis provincias se presentan. Bueno. Sí, es algo, es un comienzo.
O sea, es un partido a nivel nacional. Es a nivel nacional, sí, sí, por supuesto. Claro. Sí. ¿Y las provincias, te recordás? Sí, sí, una es Salta, Mendoza, Corrientes, en fin, hay 6 provincias, no las tengo presente ahora, pero en 6 provincias argentinas se presentan candidatos federales, ¿no? ¿La misma plataforma? Bueno, la plataforma del Partido Nacional es esta que redactamos desde acá, así que claro, sí. Lo mismo que los aliados políticos que se van sumando al proyecto, lógicamente deben estar de acuerdo con la Constitución, con la plataforma del partido, que está en sintonía total con la Constitución argentina. Ojo, sin las reformas unitarias, sobre todo la del 94, que es la más unitaria y nacionalista de todas, y donde se le entregó definitivamente a través de leyes como los decretos de necesidad de urgencia. O sea, del sistema tributario no emerge la democracia, emerge el despotismo y el autoritarismo. Hijos del sistema federal son la democracia y la república. Por eso vos ves que los partidos políticos argentinos están todos detonados. Acaba de detonar el Partido Justicialista, y el Partido Radical vemos también cómo ha detonado. O sea, es un sistema que destruye la democracia, destruyendo los partidos políticos y encombrando personajes. Es así. Hacemos una pausa y la seguimos. Y continuamos acá con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Guillermo Andrau. Y Marcelo, ¿qué le vas a preguntar de economía vos? ¿Había economía con los federales? No, hoy tenía una diferencia, porque para mí el régimen impositivo parte del Poder Ejecutivo, no del Legislativo. Ah, sí, sí. Bueno, no, pero imagínate que al ser la ley de presupuesto la madre de todas las leyes, esto es lo que no se entiende. Bueno, ahí estuvimos hablando del... ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto dice cuántos impuestos voy a aplicar. ¿Te das cuenta? Entonces es potestad del legislador, es la madre de todas las leyes, porque te voy a decir cuán esclavo sos. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que el régimen impositivo, ¿no?, de impuestos al trabajo y al consumo, frente el régimen de impuestos, genera es un aumento del costo de producción, en definitiva, lo que hace que todo se traslade a precios. Uno dice, no, el empresario paga tanto. No, el empresario no paga nada, el empresario lo traslada todo a precio. Por eso los precios en la Argentina tienen son impresionantemente altos. Los 94 impuestos se trasladan a precio, los paga el consumidor final. En cambio, en el sistema rentístico, o sea que el régimen de impuestos es una carga hacia la producción y es un freno a la producción y al trabajo y al progreso. En cambio, el sistema rentístico de nuestra Constitución tiene los efectos totalmente antagónicos. Potencia la producción y el consumo. ¿Por qué? Porque al estar gravando la tierra y no el trabajo, imagínense si al salario del trabajador le sacamos estos 94 impuestos que tiene. Y si encima, como consecuencia de gravar la tierra baja de precio porque deja de ser fuente de especulación, entonces habrá aumentado el salario del trabajador en un 50% por la quita de los impuestos, y habrá aumentado un 50% más, o sea, un 25% más, porque al bajar los alquileres bajan ese otro costo de producción. Y contrariamente a los impuestos, el sistema rentístico, o sea, el impuesto ese sobre la tierra, no se puede trasladar a precio, porque forman parte del precio. Vos para producir necesitas trabajo y mezclarlo con la tierra, o sea, el alquiler forma parte del costo de producción. Y vos decís, no, entonces el dueño me va a aumentar el alquiler. Falso. ¿Por qué? Porque el alquiler siempre es el máximo posible. Entonces no te puede aumentar el alquiler. Nadie que te pueda cobrar 2.000 pesos te va a cobrar 1.000. Siempre te cobra el máximo posible. Entonces no es trasladable a precio.
¿Entendés? Entonces esto es una diferencia abismal que lógicamente es tan importante que en nuestras academias y nuestras facultades de ciencias económicas esto se lo tapa, se lo omite, se lo oculta, no solo a cualquier estudiante de facultad de Derecho, de Ciencias Económicas recibido hoy, no solo no se trata el tema, sino que ni siquiera se lo menciona, no se lo trata ni como curiosidad histórica. Entonces cuando vos le decís a toda esta gente que quiere ser como Australia, ¿qué secreto tendrá Australia? Si es un desierto espantoso y la Argentina es 10 veces Australia. Dice, su sistema económico, su sistema rentístico es el que hace de Australia esa sociedad de altísima... Bueno, porque si vos vas a ver todas las sociedades de más alta calidad de vida del mundo y de más convivencia pacífica, o sea, todas las más civilizadas, tienen como base de recursos públicos las rentas, y los impuestos son un complemento. Entonces cuando vas a Australia y te encontrás con un IVA, viste ahí IVA, sí, del 4, del 6% según los estados. Entonces te pasan cosas como pasó el otro día en Nueva Gales del Sur, que a un gobernador le quisieron dejar no un soborno, era una botella de whisky, y él no la aceptó. Entonces la gente fue, este hombre se la dejó en la puerta de la casa. Y el tipo dijo, vos, más sí. El gobernador agarró la botella de whisky y se la tomó. Consecuencia, tuvo que renunciar al cargo cuando se supo esto. Imagínate vos el nivel comparalo con el nivel de corrupción que tiene la Argentina en todos los estamentos políticos. Es fenomenal. Bueno, por eso esa es la consecuencia de tener un orden jurídico unido a la moral, ¿no? Que no haya tenido que... Y para eso hay que destruir el régimen de impuestos, nada más. El impuesto es un tema que todos los días repica, pero ¿quién le pone cara? Bueno, vos lo tenés, que por ejemplo ahora personajes, Expert, Milei, todo esto que tienen vos, ¿no? En economía, hablan que esto es terminal, pero los que crearon todo este régimen de impuestos fueron ellos, los economistas que salen de la Facultad de Ciencias Económicas, porque el político le dice, che, necesito más fondo, y bueno, entonces, fíjate vos que en La Plata el otro día salió que como el intendente necesitaba más fondo, un genio de las ciencias económicas le dijo, bueno, vamos a poner impuesto a la cola de los bancos, ¿no? ¿Qué? A la cola de los bancos. Yo te advierto que en Roma había impuesto hasta los gorriones. O sea, vos cazabas un gorrión para meterlo en la olla y venía el publicano y te quería cobrar la mitad del gorrión. O sea, es una cosa de loco. A ese punto estamos llegando nosotros. La cola de los bancos es parecida al impuesto a los gorriones que cobraban los publicanos en Roma. Y así se ha tejido toda una maraña que hoy esos mismos economistas que crearon todo esto dicen, no, esto es un sistema, no va más, esto está colapsado. Perfecto, Milei Expert escribió un libro donde da los detalles de todo esto. Bueno, buenísimo, ¿qué hay que hacer, Milei? Entonces no sabe. Y cuando contesta dice, hay que cambiar el sistema. Bueno, perfecto, listo. Acá, ¿cuál es el sistema nuevo? No tengo la más mínima idea, te dice Expert. O sea, un economista que no es capaz de abrir los ojos y mirar lo que pasa en Australia, que no es capaz de abrir los ojos y mirar cuál es la base de nuestro sistema constitucional y legal, entonces recurre a la nada misma, porque están ciegos. Eso es lo mismo que le decía Jesucristo a los publicanos, ¿viste? Que le decía a los fariseos, dice, he venido a este mundo, dice, a poner todo en claro, de modo que los que no puedan ver, vean, y los que presumen de ver, como los economistas que creen que el sistema de recursos del Estado es el impuesto, queden ciegos. Entonces el escultor le pregunta, ¿y nuestros fariseos están ciegos? Y él les pregunta, en la medida que presumen ver, son responsables de sus actos. En la medida que no ven y no tienen certeza y no tienen pecado, pero en la medida que dicen ver, son responsables por sus actos.
¿Te das cuenta? Entonces acá lo que ha pasado es que a nuestros economistas y nuestros abogados, a través de este perverso régimen educativo en las facultades de ciencias económicas y de y de derecho, se los ha dejado ciegos. Yo creo que, vamos a decir, yo tengo una visión acá, no sé, aparecen economistas, vos nomás te nombraste a Milei. Milei, para mí, es un jeroglífico, porque dice cosas que no es que no se entienda. Yo creo que es un señor que se puso a político y está defendiendo una causa a su estilo, hasta te diría chaplinesco. Es una vergüenza, pobre Milei, porque es muy entretenido, muy vehemente ahora contra el sistema de impuestos, y yo en eso, por eso yo le hice un video en el Congreso de Escuela Austríaca de Economía. Yo le hice un video, entonces primero lo felicité porque ahora se opone a lo que antes ellos eran los constructores de este monstruo, son los economistas. Entonces ahora se opone al régimen de impuestos. Bueno, perfecto, entonces ya que sos un admirador de Milton Friedman, le podés decir a los economistas austríacos cuál es el sistema que Milton Friedman recomienda en Japón, en Singapur y en Chile, y que es la base de la región central de los Estados Unidos, o sea, el sistema rentístico. Y se queda con la vista a ciegas, porque es cierto una cosa, que vos fíjate, Milei también dice, el mejor Milton Friedman es el Milton Friedman de las conferencias, no el de los libros. ¿Por qué? Porque Milton Friedman, es terrible, pero yo tengo los videos de Milton Friedman, cuando él confiesa estas cosas públicamente, pero no las escribe jamás, por el temor que haya sobre él las mismas represalias que tuvieron los economistas clásicos en las universidades del este de los Estados Unidos, que donde los echaron a todos y fueron reemplazados por esta economía neoclásica, que es una economía donde de los tres factores de producción, tierra, trabajo y capital, sacan a la tierra. ¿Y cómo queda la ecuación? Al trabajo combatiendo con el capital. No sé si te suena. ¿Por qué combate el trabajo con el capital? Porque la tierra desapareció. Para que la renta social, en vez de ir ya que es un valor creado por la sociedad, debe ir a la sociedad. En cambio acá ese valor creado por la sociedad va a parar al bolsillo del dueño de la tierra, del terrateniente, que es estos millonarios que tenemos en la Argentina, que después la renta pública la derivan toda al exterior y después la traen como deuda externa con intereses del 8 o 10%, una cosa de loco, o sea que roban por partida doble. Y este es el perverso juego de los salvajes unitarios, por algo lo llamaban salvajes unitarios, y que está representado en los nacionalistas de todos los partidos políticos, porque decime un partido político que tenga como bandera la Constitución y su sistema económico, y bueno, ahí tendrás un federal, pero acá no hay ni uno. Por eso estamos como estamos. Yo creo que al tema tuyo, profundizando más, tendría que haber una reforma política muy grande en la cual se tendría que reubicar otra vez o rearmarse o fundarse nuevos partidos políticos, porque esto no es tan grave. La revolución copernicana, también vos sabés que el que decía que el sol que la Tierra no estaba en el centro del sistema y decía que quizá el Sol esté en el centro del sistema y nosotros estemos dando vuelta, eran cosmólogos fenomenales, unos tipos de una capacidad extraordinaria, era la madre de las ciencias en esa época. Sin embargo, al que venía con esta tesis de querer cambiar, los flacos se sentían realmente agredidos e intentarían matarlo, ¿no? Como pasó con Galileo. Copérnico espera a morir para publicar su obra, porque si no, dice, me van a prender fuego, como hacían con todo. Y sin embargo, esos cosmólogos, como los economistas hoy,
que son un verdadero peligro para la humanidad, Sturzenegger, todo esto. O sea, hemos tenido en los últimos 74 años, 75 ministros de Economía. Ni uno acertó, o sea que hay un problema de matriz muy grave. Ni uno acertó, pues si uno hubiese acertado ya hubiésemos, estaríamos todavía sobre ese régimen. Así que fíjate la perversidad. Entonces, pero si nosotros generamos en la gente la demanda de que el sistema debe cambiar, que es lo que la gente está esperando realmente, porque acá se está esperando la llegada de un nuevo Mesías, no queda otra, ¿viste? Que alguien que ilumine a toda esta gente. Entonces, si la gente empieza a demandar, ¿no viste que Macri no sabe para dónde ir y toca timbre y le pregunta a la gente a ver para dónde quiere que vaya? O sea, es la nada misma Macri. Por supuesto que detrás de él, el programa que hay es la hiperconcentración, no la concentración, la hiperconcentración, y generar una pobreza fenomenal y tener la mano de obra más esclava que se pueda imaginar. Pero todo te va a decir, no, tranquilo, sí, está creciendo, no te hagas problema que ya va a venir la buena. La buena por este sistema no va a venir jamás. Por eso es que nosotros en la plataforma decimos cómo lograr pobreza cero en forma inmediata. La reforma tributaria genera riqueza, o sea, termina con la desigualdad al día siguiente. ¿Entendés? Paramos un poco con la pobreza cero, de la vamos a seguir. Decime, bandoneón, qué tango hay que cantar. Bien, continuamos acá con nuestro invitado de hoy, el señor Guillermo Andrau. ¿Y cómo es esto de pobreza cero que quedó del bloque anterior? Bueno, vos viste que el objetivo de Mauricio llega diciendo que quiere pobreza cero, ¿no? Pero lo único que ha hecho es incrementar la pobreza y la va a seguir incrementando. Esto te lo firmo ya ahora, lo dije desde el primer día, pero esto es así. Y hay una forma muy simple y sencilla. Vos, si no querés que la gente fume, por ejemplo, ¿qué haces? Le pones un impuesto al tabaco, un impuesto al cigarrillo, porque la gente no fume. Entonces, si no queremos que algo se desarrolle, lo que hacemos es ponerle impuestos. ¿Sabes cuántos impuestos tiene el trabajo en la Argentina? 94 impuestos al trabajo y al consumo. O sea que el gobierno desde su legislación está diciendo no quiero que trabajes ni consumas, pero la gente tiene que comer más o menos cada 6-7 horas, tiene que comer algo, está bien, el aire es gratis, pero necesita comer, y esto es lo que no entienden esta gente. Entonces, cuando vos eliminás el régimen de impuesto al trabajo y ponés un régimen que permita, o sea, que impida que se especule con tierra, porque hoy cualquiera recibe unos mangos o tiene unos pesos y vas a un martillo y dices, che, ¿cómo hago refugio de valor de esto? Y entonces te dicen, no, mira, no compres departamento porque las expensas vienen muy caras, porque los impuestos también son caros, compra tierra. Y entonces vos compras tierra, porque la tierra siempre sube, y sube, y sube, y sube. Y sube porque no está tratada. Cuando vos le pones un impuesto a la tierra, como manda el cristianismo y como manda la Revolución de Mayo a través de su ley de enfiteusis y manda la Constitución a través de su sistema rentístico, vos sacás a la tierra como fuente de especulación. Entonces la tierra en forma natural queda a disposición de la gente que la necesita para vivir y para trabajar. Y entonces vos sabés que la faja heráldica de Vinelli decía: el mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma. Entonces el bien dado por Dios resulta que es el mejor negocio. Entonces vos tenés que cambiar por un sistema que diga el mejor negocio sobre la tierra es ponerse a trabajar y generar riqueza. Y entonces se arma una sociedad diametralmente opuesta a esta, y el que trabaja y produce gana dinero y el que especula ganará, pero no en esta magnitud que están ganando los especuladores en tierra, que se traducen en especuladores bancarios. Ahora el tema es, ¿por qué cuesta tanto crear trabajo en este país? Porque tiene 94 impuestos al que trabaja y produce. Entonces vos mañana pones un kiosco mañana,
te gastaste $30.000, te pusiste un kiosco. Y entonces te empiezan a llegar los agentes de la DGI, de rentas, de ARBA, de y a las 2 semanas vos decís, no, yo evidentemente no tengo capacidad para ser comerciante porque me fundí ahí a las 2 semanas de abrir. Entonces cerrás. Para no fundirte tenés que empezar a evadir impuestos, con lo cual te transformás en un delincuente y quedás a merced de los propios políticos que después te mandan la DGI. Pero el argumento es que si yo saco estos impuestos no se puede mantener el Estado. ¿Cómo no? Yo no te estoy diciendo de sacarlo, yo te digo de reemplazarlo. Reemplazar impuestos al trabajo por un impuesto a la tierra. Y entonces, y si hace falta un poco de impuestos, bueno, no es lo mismo un IVA del 21% que un IVA del 6% como tiene Australia. ¿Te das cuenta? Pero fundamentalmente poner en la mente y en el corazón de los argentinos que sepan que la diferencia entre civilización y barbarie es de acuerdo a qué régimen de impuesto vamos a usar. Si usamos el impuesto a la tierra como manda la Constitución, tendremos un país civilizado como Australia. Y si no, en la mejor de los casos seremos la India, siempre que haya Ravi Shankar y sacerdotes que traten de parar esa violencia que genera en la gente cuando las leyes obstruyen sus deseos de progreso para poder vivir. Entonces, las leyes, cuando son un obstáculo para el desarrollo de nuestras necesidades, nos precipitan al mal y hacia la violencia. Por eso es la violencia que hay en las calles de Argentina y la que va a seguir habiendo, lamentablemente. Pero acá siempre que hay problemas de inseguridad, la gente dice, no, porque hay que endurecer las penas. ¿No? Cambiando de los impuestos, ¿no? Sí, sí. Entonces, endurecer las penas a los delincuentes que cometen inseguridad no tiene ningún sentido, porque ningún delincuente cuando va a salir a robar o a matar a alguien está pensando en a ver qué hago para que no me maten, no me metan preso y no me condenen tanto tiempo. Ninguno lo piensa. Pero no hay penas al régimen tributario, a la evasión de impuestos. Entonces, si yo evado 1.800 millones de pesos, menos de 1.800 millones de pesos, sí, no voy preso. Sos un señor. No voy preso. Y además siempre estás ligado a los políticos. Fíjate que todos los políticos acceden al gobierno para evadir impuestos. Bueno, pero esto por es eso. Una locura. Bueno, lo tenés ahora con Macri, con el caso con todos los casos, pero antes lo tenías también con Cristina, López, todo, cuando están bajo el manto protector del poder político para no pagar impuestos. Porque impuestos, ¿quiénes pagan? Los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los trabajadores, nadie más. ¿Te das cuenta? Y bueno, un sistema así no puede seguir, y acá está colapsando por todos lados, ¿no? Así que entonces hay 94 impuestos, de los cuales la mitad de los contribuyentes no los paga. lógico, si la mitad de los contribuyentes está en la pobreza más absoluta, más alto. ¿qué quiere? ¿Que encima paguen los impuestos? ¿Sabes qué pasa? Porque si por la DGI fuese, vendría y se les llevase, tomá, te dejo los zapatos, ¿qué querés? No tengo más nada para darte, porque no tengo tierra, no tengo... Los que no pagan los pobres sí pagan los impuestos. Los agentes los que no pagan son los poderosos. Claro. El flaco que quiere comprar un paquete de arroz para darle de comer a los hijos arroz con un huevo, para poder sobrevivir tiene que pagar el IVA de todos lados. Y en esa carga impositiva que vos no ves están los 84 impuestos metidos. Porque cuando vas a comprar el paquete de arroz hay que estar metido ahí también el alto alquiler que está pagando el dueño del local, del almacén. Y sabe que está metido ahí la carga financiera de toda la cadena de producción. O sea, es un dislate total. Esta es la trampa fenomenal en que estamos metidos. Bueno, y después se preguntan, ¿por qué el mismo producto vale un tercio en Chile que acá? Y por todo esto, por los impuestos y la carga financiera. Porque si usted fabrica una gaseosa en el partido de Moreno y la quiere vender en el partido de Almirante Brown, tiene que pagar 16 impuestos o tasas de distinto nivel y de distinta magnitud. 16 impuestos. No, seguro. 16 peajes. Entre impuestos, tasas municipales, tasas provinciales. Esto es un desastre total. Cuando vos estás sometido a un nudo gordiano,
Tenés que ser como Alejandro Magno. ¿Qué hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano? Sacó la espada y lo cortó, punto. Y acá hay que hacer lo mismo. Señores, mañana reforma tributaria y listo, el IVA baja al 6% y eliminamos todos estos impuestos payasescos del 6% de impuesto a los cheques, para que el cheque vuelva a ser una herramienta de financiamiento, para salir de la trampa de los bancos. ¿Te das cuenta? Bueno, y después cuando vos te metías y dabas cheques a contado 30, 60, 90 días, era un mano a mano con el otro productor a quien le estabas comprando la mercadería, y era un financiamiento en el cual el banco no entraba. Entonces ahora te ponen impuesto al cheque para romper eso. No al cheque, a los débitos. Bueno, y después hay un desconocimiento total de lo que es la ley de presupuesto. Usted decía que era la ley madre. Bueno, el sistema político, los políticos desconocen lo que es la ley de presupuesto, porque no la hacen ellos, la hacen... No, pero además porque es un laberinto imposible de descifrar. Tiene 203 reparticiones. Bueno. 203 rubros. A 204 por ahora se creó el Ministerio de Bicicleta, bueno, así que hay otro más. 204 rubros impositivos. Entonces el otro día yo escuchaba a la gobernadora Vidal y decía que entre construir un estadio y construir un hospital, ella prefería construir un hospital. Y eso es un desconocimiento de la ley de presupuesto, porque la construcción de un estadio le corresponde al Ministerio privado. Deportivo o a un privado, y la construcción del hospital le corresponde solamente al Estado. Entonces, además, el presupuesto está atomizado, porque hay que repartirlo entre las 204 ravioles, como decíamos hoy. Entonces a cada uno le toca un poquito menos. Como le toca un poquito menos, no le alcanza esa plata para ocuparla plenamente. Entonces solamente ejecuta un 85% del presupuesto nacional. Y el 15% de cada uno de los 204 lo ejecuta la jefatura de gabinete. ¿Está? Esa es la madre de todas las corrupciones. Que la distribuye en forma discrecional. Entonces, todos ejecutan un 85% de su presupuesto. Mira, y la jefatura de gabinete... Yo tuve una discusión con Felipe Solá, que está en internet, sobre el federalismo. Y entonces él me reconoce que en el 2003, cuando se hizo cargo, cuando Rucau salió por la ventana y él se hace cargo de la gobernación, él agarra y empieza a generar una flexibilización, porque los municipios estaban con serios problemas. Entonces le entrega recursos públicos, descentralizan. Y dice, pero ¿sabe qué pasa? Esta gente no me llamó nunca más. O sea, yo perdí el poder cuando descentralicé. Y lo que tenemos que hacer es descentralizar para sacarle poder a todos estos patanes que llegan al poder exclusivamente para manejar la torta. ¿Qué fue lo primero que dijo Macri cuando supo que era dueño de la chequera? Ahora vas a ver cómo vienen a mí. No, así no se puede estar, no se puede vivir, ¿te das cuenta? Todo el país tiene que recurrir a cosas. Te corta el coso, se te prende fuego Santa Cruz. Te corta el chorro de otra provincia, quiere ganarla él, te corta el chorro y se acabó. Ya. Así, esto es la barbarie más absoluta. Por algo los federales y los hombres de Mayo trataban a esta gente de salvajes unitarios. Este es el régimen que está vigente y la trampa en que ha caído el peronismo, el radicalismo y todos los partidos políticos. Así que hay que avivar a la gente y decir, señores, existe otro coso, denos la oportunidad a nosotros. Y además, como te vuelvo a repetir, como Macri, Cristina y compañía, porque todo termina siempre en lo mismo: no quise, no supe, no pude. Ahora Macri está preparando un no quise, no supe, no pude, una disculpa. Cristina también, mirá la inflación. Goberné durante una época brillante donde hubo y lo único que hice fue este desastre, generar 29% pobre. Entonces, no es culpa de ellos, no es culpa ni de Cristina, es culpa del sistema. Acá la traes a la Madre Teresa de Calcuta, porque fíjate vos que Durán Barba, el Rasputín de Macri, este ilusionista, dice una cosa que es bastante cierta. Dice, para ser presidente hay que estar loco. Estos tipos están locos, dice. ¿Por qué? Porque llegan al poder y claro, cuando vos sos dueño de la chequera,
todos te miran. A Menem lo veían alto, rubio y de ojos celestes, y acordate que una Miss Mundo se casó con el simio y entonces la mirada de los otros, hay una película de Woody Allen que se llama La mirada de los otros, es como te transforma a vos mismo. ¿Te das cuenta? Y entonces se creen omnipotentes, omnisapientes, y dice, uy, yo no sabía que era un dios. El tener la chequera te transforma en un dios. Y entonces se produce una metamorfosis de la personalidad, que en el caso de Cristina parecía que estaba loca, y en el caso de Macri ya no sé a qué se parece, pero es algo bastante, está generando un monstruo bastante raro, ¿no? Porque lamentablemente el tipo sí quisiera tener todo el poder, pero a donde va lo insultan, acá y en el exterior. Ayer la primer británica suspendió la reunión con Macri y Macron también, en la reunión del G20, ¿no? Sí. Pese que es el próximo presidente del G20, o sea, y no hablemos de lo que dice acá, porque tiene una protección mediática fenomenal por parte de los grupos a que él está beneficiando, pero agarrar la prensa mexicana, lo que dice de Macri, la prensa de cualquier parte del mundo, está visto junto con un árabe como los presidentes más corruptos del mundo. Este es el resultado del triunfo de los salvajes unitarios, ¿eh? Bueno, así que pienso que tenemos una oportunidad para que esto se manifieste, porque además fíjate vos lo que es la estrategia de Macri. La estrategia de Macri es protegerla a Cristina de la justicia, o sea, obstruye a la justicia Macri para que Cristina sea candidata. ¿Por qué? Y porque yo fui presidente gracias no a los votos del PRO ni de Cambiemos, sino a los votos anti-K. Es tanto el odio que genera esta mujer como el amor, y entonces cuando yo la hago candidata a ella, y cuanto más fuerza tenga ella, más potencia tengo yo. Esa es la estrategia de los salvajes unitarios en estas elecciones. O sea, una trampa terrible. Porque vos siempre saliste votando al menos malo, lo votaste al de la Rúa para no votar al narcotraficante de Duhalde. Lo terminaste votando al estúpido de la Rúa. Y así terminamos. Y votaste a Alfonsín por no votar a Niño Iglesias y así terminamos también. Siempre se vota en contra. Siempre se vota por el menos malo. No, en contra de. En contra de, perdón, sí, tenés razón. En contra de, claro, bueno. Y acá está pasando lo mismo. Entonces yo necesito que voten en contra de. ¿De quién? De Cristina. Por eso le doy una protección judicial. Corrompo la justicia, porque entonces la justicia no sabe para dónde ir, como dijo Santoro en televisión, ¿no? En Animales Sueltos, dice, y la justicia está desorientada, porque o recibía órdenes o recibía cheques, y entonces ahora no sabe para dónde disparar. Daniel Santoro, en televisión, o sea, con todo... No, bueno, pero... Bueno, hoy planteamos. Pero hoy también planteamos que el periodismo también tiene parte de culpa. Por supuesto. Todo esto se omite, en el periodismo se omite. Claro. Claro, o sea, lo que me conviene lo digo y lo que no me conviene no lo digo. Es más, otras cosas. Bueno, vos sabés que acaban de ayer metieron preso al el hermano del intendente por la causa mía, ¿no? Sí, sí. Bueno, y yo digo, esta gente cae presa. Son 6 tipos que caen presos. 3, o sea, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 de la municipalidad cayeron presos. Falta el 1 y el 2. Pero ahora se cerró la investigación y va a juicio oral, así que seguramente el 2 cae seguro. No sé qué protección conseguirá el 1. Pero todo esto es porque... ¿Cómo pueden ser tan corruptos? Porque tienen un sistema mediático que los protege. En La Plata, Raúl Kreiselberg es el cuanto más delincuentes tenés en el gobierno, mejor, porque entonces más los extorsiono. ¿Te das cuenta? Cobrándole publicidad. ¿Sabes cuánto gastó este año la Municipalidad de La Plata en publicidad en el Diario del Día? 200 millones de pesos. Una comuna que está quebrada, 200 millones de pesos solo para el diario. Solo para el diario. Una barbaridad, y todos se quedan calladitos la boca. Entonces ahí tenés la corresponsabilidad de la prensa, ¿no? La prensa, en este caso, Macri, Kreiselberg convence a los políticos que la política va de la mano de la corrupción, y que es así, y que ha sido así en la historia de la humanidad, y que no se puede separar la política de la corrupción. Y eso que fue antes de House of Cards, ¿no? Ahora tendrá más argumentos para decir que esto es así.
y entonces los empuja al crimen. Total, yo te protejo, dejá. En La Plata, por ejemplo, por la causa mía, por supuesto no salió nunca, jamás, qué era lo que estaba pasando en la ciudad de La Plata. Pero al fiscal no lo mataron, pero lo escracharon en la casa, en la fiscalía, en el colegio del hijo y en todos los puentes del Camino Centenario. Y Raúl Kleiserburg no dice nada. Entonces los criminales dicen, mira el poder que tenemos, acá nadie se entera nada. Entonces así esa es la forma de presionar de un tipo como Raúl Kleiserburg sobre la justicia. Y la justicia, y ahora la Suprema Corte falló en contra. ¿Te das cuenta? Entonces es un paso enorme de la justicia en la independencia del poder mediático que tenía Raúl Kleiserburg, porque claro, se ha debilitado por la presencia de radios como esta, internet, está debilitando el monopolio de la comunicación, pero por otro lado vos ves que el monopolio de la comunicación se sigue concentrando otro lado de una manera escandalosa. Bueno, esta mañana vos estabas marcando bien el tema de que van a tal lugar a hablar con tal periodista, si no, no van a ningún lado más. Bueno, le pasa lo mismo que a Cristina, no pueden dar una charla, no pueden dar una conferencia de prensa porque a la segunda pregunta caen como una piedra. Y esto le pasa a Macri y le pasa a todos estos chicos. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, esta es la consecuencia de estar viviendo, no es Macri el corrupto, está bien, será un mega corrupto, pero es un sistema que le permite. Y él dice, bueno, como el juego que estamos jugando es el estanciero, y en el estanciero gana uno, que somos nosotros, entonces, bueno, aceleremos el juego y que esto termine cuanto antes, pero en el estanciero vos salís del juego y te vas, tomás un café y listo, el que sí perdiste. Acá hay gente que necesita comer y necesita dormir bajo un techo a la noche. No, hay gente que quedaron... Entonces, pero acá había un sistema que era que el periodo del gobierno duraba 7 años. Entonces sí correspondía que hubiese elecciones de medio término, porque eso permitía renovar el Parlamento. 6 años. 6 años. 6. Permitía renovar el Parlamento periódicamente. Claro. Después se llevó a 4 años, y que en un periodo de 4 años haya renovación parlamentaria, los dos, no corresponde, porque no hay renovación posible. Muy corto, bueno, ese es un argumento que porque le viene además, bien a ellos, por eso dicen, no, suspendamos la democracia, pues saben que se van a comer una paliza importante. Pero y sobre todo si la estrategia de Durán Barba de hacer grande a Cristina y subirla arriba del ring es la única forma de que ellos tengan fuerza. Bueno, si eso prospera... No, volvemos. Pero la otra aberración es que en una elección parlamentaria como es esta, sí, porque solo se eligen diputados o senadores, sí, o concejales, sí, no se eligen cargos ejecutivos, haya una primera y una segunda instancia, porque la negación del Parlamento, el Parlamento es, o cualquier régimen legislativo, es la representación proporcional. Entonces, si uno la hace en 2 pasos, no hay representación proporcional, porque en el medio de cada paso va quedando una proporción afuera. Bueno, sí. No, entonces, pero cuando correspondería una paso en la elección que bueno, ya te expliqué que esto el es presidente un proceso, o los gobernadores, lo que sucede o los intendentes. Los partidos políticos funcionaban antes con las convenciones. Claro. Y en las convenciones era la discusión de los candidatos, o sea que eso lo hacías internamente, incluso hasta en algunos momentos se votaba. Sí, inclusive claro, los colegios electorales también tenían esa función, ¿no? Claro. Pero va a haber una paso esta paso es así como decís vos, en donde el 92% de las agrupaciones políticas tienen un candidato único. ¿Para qué? Bueno, además ya ves lo que estaba pasando dentro del PJ. Este pibe Randazzo, con el 6% de los votos, quería ir a la paso de Cristina, que tiene el 35% de los votos, porque sabía que le podía ganar. ¿Por qué? Porque el voto anti-K. Con el mismo voto que ganó Macri, claro. Macri debe tener en estos momentos
un 7-8%, tienen casi los mismos votos que Randazzo, propios. Lo que pasa es que el voto anti-K le da una potencia terrible. Por más que use los blanqueadores, fíjate que está usando los mismos blanqueadores que usaba Néstor y Cristina, la usan a la hormiguita, ¿cómo se llama? La ucaña, de blanqueadora, ¿viste? De furgón, ¿cómo es? De cabellera, para engañar. Pero ojo que las elecciones legislativas son las más importantes de todas, porque ahí se decide cuánto va a ser tu nivel de impuesto y cuánto va a ser el nivel de endeudamiento. El endeudamiento, estos 100 años de endeudamiento que están gestando es que no pasó nada por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. Por eso te digo. Entonces, ojo que es más importante las elecciones legislativas que las ejecutivas. Claro. Ojo, que esto tengan en cuenta la gente, que es más importante. O sea, si quieren ser hombres libres y tener necesitamos tener buenos representantes que defiendan los intereses de las personas y no de las corporaciones. Fíjate cómo acaban de votar. Pero vos fíjate que ese problema que ya está incluso en las instituciones. Vos que estás presidente del club, el que tiene guita y el que paga los avales de los que van a ser representantes. Lógico. Entonces, ¿para qué? Para asegurarte que levanten la mano a lo que dice él o lo que quiere él. Bueno, vos sabés que hasta hace poco... Si se levanta Amalfitani y los ametralla todos. Las bancas tenían un precio, tienen un precio, ¿viste? Entonces yo te pongo tanto, punto, y listo, y me quedo con esta banca. Pero, ¿y quién tiene? Y además hay una cosa, es lógico que las corporaciones tengan sus representantes políticos. Todas las corporaciones quieren tener sus representantes políticos, claro, tienen que tener sus gobernadores, sus intendentes. Entonces, las otras corporaciones ahora son la de la droga, también quieren tener, ¿viste lo que pasó en Corrientes? Y eso que pasó